Hola, hola. Esta semana, a pesar de no haber habido ningún evento grande como en todas las anteriores, sigue habiendo un montón de noticias, porque la verdad es que esto no para y cada vez es más difícil seguirle el ritmo a todo lo que va saliendo. Bueno, voy a arrancar ya, pero antes recuerda que si te gusta, claro, dale al me gusta y sobre todo compártelo con tus amigos y compañeros porque nos va a resultar muy útil, ¿vale? Venga, arranco ya. Arranco con las novedades de Microsoft, pero tenemos muchas más. La primera es que por fin ya tenemos la primera preview de Visual Studio 2022, que ya nos habían anunciado hace un tiempo y os comenté aquí. Esta nueva preview se centra sobre todo en que podamos probar la versión de 64 bits, es decir, no tiene grandes novedades de momento, ni siquiera visualmente se ven, pero tiene la versión de 64 bits que te puedes descargar e instalar en paralelo con la actual de Visual Studio 2019. Es más, esta versión hay cosas que tiene Visual Studio 2019 que todavía no las ha incorporado, como por ejemplo el depurador de Transact SQL, el Live Preview para la web o .Obfuscator, entre otras cosas. Te dejo un enlace con la lista completa. También han lanzado la Preview 5 de Net 6, que en este caso se centra mucho en mejorar cosas del SDK y también tiene un montón de detalles pequeños, una lista muy larga, como por ejemplo que ahora puedes poner una fuente por defecto en las aplicaciones Windows Forms, que los WebSockets ahora soportan compresión y un montón de detalles más que podrás ver en el enlace. También, por cierto, aunque lo han dicho un poco de tapadillo, esta semana han lanzado una versión preview de Azure Functions que usa Net 6 por debajo. Si te interesa, es el momento de echarle un vistazo. Esta semana también GitHub, que como sabes es una empresa de Microsoft, ha lanzado la versión 2.9 de su cliente para escritorio, que trae varias novedades interesantes, como por ejemplo poder reordenar los commits visualmente, simplemente arrastrándolos, como puedes ver aquí detrás. Puedes hacer amends de los últimos commits directamente desde la herramienta, puedes hacer squash de mezclas y puedes también arrancar una nueva rama a partir de cualquier commit aunque sea antiguo. Lo cual, bueno, hace que este cliente cada vez sea más potente y más interesante de instalar en tu equipo para trabajar con GitHub e incluso con otros repositorios de Git. Y también tiene soporte para los nuevos chips o procesadores M1 de Apple. Y esta semana, aparte de la versión nueva mensual a la que nos tiene acostumbrados Visual Studio Code y que tiene bastantes cositas como siempre, han sacado una extensión que puedes instalar que te permite trabajar directamente con repositorios GitHub con la particularidad de que no tienes que descargártelos para poder trabajar con ellos. Es decir, cargan rapidísimo porque no hay que traerse nada y van trayéndose solo lo que necesitas en cada momento. De manera que si tienes que revisar un pull request o cualquier otra cuestión y tienes que trabajar en un repositorio grande que no tienes instalado, puedes hacerlo de manera muy rápida y muy sencilla y sin ocupar espacio en tu ordenador, ¿no? Está bastante bien. De todas formas, te voy a enseñar aquí detrás un truco, que esto es muy anterior a esta extensión y que además no tiene nada que ver con Microsoft, pero es muy interesante, que es cómo puedes cargar en tu navegador un repositorio de GitHub en menos de un segundo dentro de un entorno Visual Studio Code en tu navegador. De manera que instantáneamente puedes estar trabajando con el repositorio si tienes permiso o examinándolo en caso de que no tengas permiso, pero que es muy útil. Lo único que tienes que hacer es ponerle un 1 y una S delante de .com en GitHub, o sea, el 1S es de un segundo y ya ves que instantáneamente te carga todo eso. Seguro que te parece interesante y que te va a resultar muy útil a partir de ahora. Finalmente, para acabar con el bloque de Microsoft, y aunque esto no es una noticia de Microsoft directamente, pero sí está relacionada, esta semana se ha lanzado la versión 3.8 de la Uno Platform. Esta plataforma, Uno, es una alternativa a Xamarin y al nuevo NetMaui que está preparando Microsoft y que permite crear aplicaciones tanto móviles como de escritorio utilizando C# y XAML. Y hay mucha gente que la considera muy superior y que la verdad lo está petando últimamente. Por si no la conocías, te dejo un enlace con toda la información de la plataforma y también con la noticia particular de esta versión. Vale, vamos con otro tipo de noticias que no son de Microsoft, y la primera es que esta semana sí ha habido una conferencia, aunque no muy grande, que ha sido la Next.js Conf, es decir, la conferencia que organizan para el framework Next.js, que te permite crear aplicaciones JavaScript y React que se renderizan en el servidor. En esta nueva versión, que es la 11,
Han presentado grandes mejoras de rendimiento, están utilizando Webpack 5 ya como herramienta para trabajar con Next.js y tiene pues un montón de cosas pequeñas más. Pero lo más interesante es que han presentado una nueva herramienta, de momento en preview, que puedes ver aquí detrás de mí en funcionamiento, que se llama Next.js Live y que va a ser open source y te permite trabajar en equipo colaborando en proyectos Next.js directamente en tu navegador. Es decir, vais a poder crear las aplicaciones directamente en el navegador, colaborar en ellas en tiempo real, incluso con un chat, viendo lo que toca cada uno, etcétera, etcétera, y poder compilarlas y lanzarlas ya directamente desde ahí. Todavía está en preview, ya digo, pero irán sacando las versiones definitivas hacia los próximos meses. Y esta semana Google ha presentado una nueva herramienta dentro de Jetpack que se llama App Search. Se trata de una biblioteca y una API que te permite indexar muy rápidamente todo tipo de información, documentos, etcétera, en local en tu dispositivo Android con tu aplicación y luego hacer búsqueda de texto completo sobre ellas de manera también muy rápida y con un montón de opciones y demás. De hecho, dicen que es bastante más rápido que utilizar SQLite para guardar la información por el modo en que hace la gestión de acceso a disco. De momento está en versión alfa, pero ya tienes la documentación y ya puedes empezar a trabajar con ella para ir incorporándolo a tus aplicaciones. Funciona tanto con Java como con Kotlin. Y una cosa cada vez más común en estos tiempos que corren de distancia física y demás es la necesidad de firmar cosas, contratos y muchas otras cuestiones directamente online. Hay gente que no tiene certificado digital o que no sabe utilizarlo y por lo tanto cada vez hay más plataformas que te permiten hacer esta firma sin necesidad de utilizar estas cosas tan avanzadas, digamos, ¿no? Entonces hay muchas, pero una en concreto que han lanzado hace poco la gente de Syncfusion, a los cuales conocerás seguramente por la gran cantidad de componentes que tienen para desarrolladores. Esta semana ha lanzado también una API para poder utilizarla e incorporar esas capacidades de firma a tus aplicaciones que escribas con C# en la plataforma .NET. Tiene una capa gratuita bastante generosa y nos ha parecido interesante mencionarla aquí por si acaso quieres incorporar esta funcionalidad a tus aplicaciones. Bien, aún quedan algunas noticias, pero antes voy a meter la parte friki que me gusta meter en casi todas las noticias semanales que hago. Esta semana es para hablar de una cosa que se llama criptografía homomórfica y viene a colación porque Google ha lanzado como open source su transpilador para este tipo de criptografía. Si no la conoces, la criptografía homomórfica es muy interesante porque lo que permite es tomar una información, cifrarla, pero la cifra de una determinada manera especial que hace que, a pesar de que está protegida, se pueden hacer operaciones sobre ella sin que se pierda esa información. De esta manera puedes procesar esos datos, tanto como cadenas o tratarlos como números, etcétera, hacer lo que harías con ellos si no estuvieran cifrados y no hay necesidad de descifrarlos. Simplemente se genera un nuevo conjunto de datos cifrado que cuando lo descifras te da los resultados que te hubieran dado si hubieras hecho esas operaciones sin estar cifrados, ¿vale? Es un tema muy friki, bastante reciente, pero que tiene un futuro muy prometedor. Bueno, pues Google ha lanzado un transpilador que te permite hacer ese tipo de cifrado y luego trabajar sobre los datos de esta manera. Y lo ha hecho open source y te voy a dejar aquí debajo un enlace donde puedes ver ese transpilador, donde puedes encontrar algo de información sobre qué es todo esto y para qué se puede utilizar y algunos datos más. Creo que es muy interesante, muy friki, pero que en los próximos años va a cambiar el mundo de la privacidad en nuestras aplicaciones de manera muy sustancial. Bueno, todavía hay más noticias que te voy a contar en plan ráfaga y darte nada más que los titulares. Te dejo los enlaces por si acaso te interesa alguna que puedas profundizar. Lo primero es que esta semana han sacado la versión 1.9 de la famosa biblioteca para Machine Learning PyTorch, que trabaja con Python. Además, el estándar Web Audio por fin es un estándar finalizado, es decir, la W3C lo ha reconocido como tal y enseguida estará implementado en la mayor parte de los navegadores, porque de hecho no hay prácticamente cambios respecto a lo que había, y podremos utilizarlo tanto para generar como manipular audio directamente desde el navegador con JavaScript. Y además te voy a dejar un par de enlaces que no son noticias, pero que son de esta semana y me han parecido muy interesantes, que creo que te puede interesar. Los dos son de Microsoft.
pero creo que tienen cosas interesantes para todo el mundo, sobre todo el segundo. El primero es un enlace que te explica las últimas novedades que han vendido en Visual Studio 2019 para mejorar la productividad de los programadores. Son todas cosas muy cortitas con unos vídeos de unos pocos segundos que seguro que a nada que los veas te van a servir y les vas a sacar partido. Y la otra explica cómo han hecho para migrar el motor de workflow del buscador Bing de Microsoft a Net 5. La cosa es que, más allá de que te interese el tema de migración y demás, explican cómo funciona todo eso por dentro y la verdad que es alucinante lo que tienen que montar para que funcione un buscador de estas características y no me quiero ni imaginar lo que tiene Google, que es mucho más grande. Pero la verdad que esto es una pasada y creo que es muy interesante que le eches un vistazo. Bueno, y nada más por hoy. Las noticias que he seleccionado espero que te hayan parecido interesantes y si es así, por favor, te recuerdo que le des al me gusta y sobre todo lo compartas por ahí con tus compañeros y amigos porque nos ayudará a difundir este tipo de noticias. Nos vemos dentro de una semana con lo que haya. Adiós.